Es mi deseo que el Señor les esté bendiciendo de una manera rica. Y quiero darles la bienvenida para este tiempo de meditación. Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a abrir su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Antes de hacer la lectura de este versículo, mientras usted la encuentra, quiero comentar esto. Hubo un hombre llamado Mark Twain. Dijo: en mi vida he tenido miles de problemas y algunos de ellos hasta eran ciertos. Miren la expresión de este hombre, hermanos. En mi vida he tenido miles de problemas y algunos de ellos hasta eran ciertos. ¿Sabe qué quería decir? Que a veces nosotros nos afanamos por cosas, por problemas que todavía no llegan. Y el Señor Jesús dijo, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? No sabemos qué va a traer el día. Dice Jesús: baste a cada día su propio mal. ¿Por qué pues os afanáis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? A veces, hermanos, nos preocupamos por cosas que todavía no llegan. Son cosas o problemas que solo nos estamos imaginando. En verdad, en algún momento los problemas van a llegar. Pero, hermanos, no nos preocupemos por los que no han llegado todavía. Yo quiero que pensemos en esto, hermanos. Quiero que meditemos en la palabra de Dios y en el título o en el tema descansa en Dios. Descansa en Dios. Miren el apóstol Pedro, lo que le dice a los hermanos, lo que le dice a los cristianos que están siendo perseguidos, que están sufriendo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Muchas gracias, Dios, por esta aseveración, por esta verdad que tú quieres que vivamos. Ayúdanos a descansar en ti, que nuestras cargas las sepamos poner en ti, que nuestras preocupaciones las sepamos poner en ti. Dirige, trabaja en nuestra vida para que esto sea así. Y Señor, estamos orando como lo hemos estado haciendo en cada una de nuestras reuniones, por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que tienen problemas, por los hermanos que tienen necesidades. Y también oramos por los amigos, por los familiares, por los conocidos que están pasando por diversas situaciones contrarias a ellos, enfermedades, necesidades, problemas, tantas cosas, Dios. Y estamos orando que tú les ayudes, estamos orando que tú te manifiestes. Y también, Señor, estamos orando por aquellos que están cuidando a los enfermos, para que tú les des fuerzas, para que tú les ayudes, les des paciencia, Señor, para hacer el trabajo. Ayúdales, Dios, para que ellos puedan hacerlo de la mejor manera. Estamos pues en tus manos, ayúdanos a meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, leo otra vez el texto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el versículo anterior nos está hablando de Dios. Entonces nos está diciendo el apóstol Pedro que echemos nuestras cargas, que echemos nuestras preocupaciones sobre Dios. Hermanos, el apóstol Pedro escribió su primera carta a un pueblo perseguido.
Muchos de estos cristianos se encontraban en medio de gran aflicción y en diferentes tipos de pruebas. Experimentaban muchas pruebas y de diferentes, no solo en cantidad, sino en calidad. O sea, diferentes pruebas y muchas pruebas. Pensar simplemente en los sufrimientos de estos hermanos, en verdad es algo terrible. Pensar en los sufrimientos de estos hermanos es pensar en algo que el mundo difícilmente ha contemplado, porque era una persecución feroz, porque era una persecución implacable, eran tratados de una manera cruel. Los hermanos estaban sufriendo de distintas maneras, de muchas maneras. En verdad estaban sufriendo y estaban preocupados por sus vidas, estaban preocupados por todas las cosas que podían venir a su vida. Y entonces el apóstol Pedro les dice, echando vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él. Lo que está diciendo, hermanos, todas sus preocupaciones, échenlas sobre Él. Él buscaba consolarlos, Él buscaba animarlos. Y en su carta, hermanos, nosotros miramos cómo los consoló. El apóstol Pedro les habla del Evangelio, les habla de las verdades del Evangelio, les habla de las promesas de Dios a través del Evangelio. Así buscaba consolarlos, así buscaba motivarlos, así buscaba animarlos. La Escritura nos dice, hermanos, que las pruebas que nosotros pasamos ahora son pocas o son pequeñas comparadas con las cosas que Dios nos ha prometido. Y también la Biblia dice que son por un corto tiempo las pruebas que nosotros vamos a pasar o que estamos pasando. De esa manera la Biblia nos anima a enfrentar las situaciones difíciles. Y el apóstol Pedro es lo que está haciendo. Presenta el Evangelio de Jesucristo de tal manera que pudiera consolar a los hermanos que están sufriendo. Hermanos, una cosa que deberíamos de entender, para poder recibir consolación, nosotros esa consolación la deberíamos de encontrar en el Evangelio. No es apartándonos de las cosas de Dios que encontraremos descanso para nuestra alma. No es apartándonos de las cosas de Dios que vamos a encontrar las fuerzas para resistir las pruebas. No es apartándonos de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Es envolvernos más, es meternos más en la palabra, es envolvernos más en el Evangelio, y así es como resistiremos las pruebas. El apóstol Pedro, hermanos, habla precisamente de las promesas de Dios, habla de las grandes promesas de Dios, de las maravillosas promesas de Dios, para animarlos, para motivarlos. Hermanos, dije otra vez, para encontrar consolación, no nos apartemos del Evangelio. Para encontrar paz en medio de la prueba, no nos apartemos del Evangelio. Antes, más bien, metámonos más a fondo en el Evangelio y así encontraremos esa paz, ese consuelo que estamos necesitando cuando estamos en pruebas. Puede que haya muchas razones, hermanos, puede que haya muchas razones para ser tentados por la ansiedad, para ser tentados por las preocupaciones. Puede ser que haya muchos motivos como para preocuparnos. Puede ser problema de dinero. Los días que estamos viviendo, hermanos, muchos están pasando por situaciones difíciles en cuestión de dinero. Muchos no tienen trabajo, muchos tienen poco trabajo, las entradas no son las mismas, no son las de siempre. Ha bajado muchas esas entradas. Y puede ser que por causa de eso, por causa del dinero, de los gastos que se tienen que hacer, seamos tentados a preocuparnos. Puede ser la familia, puede ser problemas en la familia,
que estemos tentados a la preocupación. Pueden ser problemas con los hijos, pueden ser problemas de pareja, pueden ser problemas con los mismos padres. Hay muchas razones como para sentirnos tentados a preocuparnos. Enfermedades. Hermanos, el riesgo o la amenaza de contraer el coronavirus. Puede ser eso una tentación a preocuparnos, a estar inquietos. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el apóstol Pedro dice que la manera de tratar con nuestras preocupaciones es poniendo en Dios nuestras preocupaciones. Probablemente ya has experimentado ansiedad. Dicen que un día un hombre llega con el médico. El médico, después de hacerle algunas preguntas, el médico le dice: usted lo que tiene es ansiedad. Y el hombre aquel se queda pensando: ¿cómo puede ser posible esto? Que yo tenga ansiedad, que yo esté preocupado, que esas sean las razones de por qué me siento mal, si yo soy cristiano. ¿Por qué? Quiero decirles, hermanos, que si tú te has sentido preocupado, que si tú te has sentido con ansiedad, no estás solo. Hay muchos cristianos alrededor del mundo, y ha habido muchos cristianos antes de ti que han tenido ansiedad, que han tenido preocupaciones por las cosas que les han pasado. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses: por nada estéis afanosos, les está diciendo: por nada estén ansiosos o por nada se preocupen. ¿Y saben por qué les está diciendo eso? Porque había hermanos en la iglesia de Filipos que estaban ansiosos, que estaban preocupados, que estaban afanados por ciertas cosas. Así que no eres el único. Si has tenido ansiedad, si te has preocupado por algunas cosas, en extremo, por supuesto, no eres el único. Y no tienes por qué sentirte mal si te has preocupado. Lo que tienes que hacer es como dice el apóstol Pedro: echa sobre Jehová tu carga, dice el salmista. Echa toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, échalas sobre Dios. Échalas sobre Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hermano, puede ser que en verdad algunas situaciones a las que te estés enfrentando sean graves. Puede ser que alguna circunstancia que tú estés viviendo sea en extremo motivo para preocuparte. Puede ser. Pero el apóstol Pedro aquí otra vez nos está diciendo que toda tu ansiedad, cualquiera que sea la cosa que te preocupa, la pongas en Él, sobre Dios. Por más terrible que sea la situación, lo que el apóstol Pedro está diciendo: confía en Dios, echa sobre Él tu ansiedad. Dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando dice, hermanos, echando, la palabra echar da la idea de esforzarse, O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es: esfuérzate, échale ganas, como dicen, para poner sobre Dios tus ansiedades. Yo sé, Pedro lo sabía, no es fácil desprendernos de aquellas cosas que nos preocupan. No es fácil, pero dice el apóstol: échala de ti, échala, quítala, esfuérzate por quitártela de encima. Miren lo que está diciendo: echando toda vuestra ansiedad.
Miren la exhortación que hace el apóstol Pedro. Dice echando. Nos habla de echar. Y la palabra echar es poner alguna cosa sobre otra. En este caso es poner nuestras preocupaciones sobre Dios. Echar es poner una cosa sobre otra, es arrojar, es entregar, es encomendar, es tirar, es depositar, es darle a Dios nuestras preocupaciones, es poner sobre Dios la carga que traemos, la responsabilidad que tenemos, ponérsela a Dios. Dios entiende nuestros sentimientos, conoce perfectamente aquello que nos causa temor. Por eso es que podemos venir a Él y decirle: Señor, tengo este problema que me preocupa. Hay esta situación que estoy viviendo que me inquieta, que me da temor, que me angustia, que me quita la paz, que me quita la tranquilidad. Dice el apóstol Pedro: echando sobre Él, sobre Dios, toda vuestra ansiedad. Cuando el apóstol Pedro escribe acerca del sufrimiento y acerca de la humildad y acerca del depositar nuestra ansiedad sobre Dios, la iglesia estaba sufriendo. Y yo quiero decirles esto, hermanos: el hecho de depositar sobre Dios la ansiedad o la preocupación no significaba que los motivos de la preocupación se iban a quitar. La persecución iba a seguir, las pruebas iban a seguir, los problemas iban a seguir, los sufrimientos iban a seguir. Nada más que iban a reposar en Dios. Esa era la diferencia. Cuando dice el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, significa que no se van a quitar los problemas, pero la preocupación que tienes por ese problema, tú te la vas a quitar de encima y se la vas a poner en Dios. No era un tiempo tranquilo, ni iba a ser un tiempo tranquilo después de echar sobre Dios las cargas. No era un tiempo de paz, ni iba a ser un tiempo de paz al depositar en Dios los problemas, las ansiedades. ¿Cómo se logra esto, hermanos? Miren lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Lo cité hace un momento, pero en la carta a los filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol, hermanos? Por nada estén continuamente ansiosos. Eso es lo que está diciendo. Es posible que en algún momento tú sientas alguna preocupación por algo. Es posible. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no continúes con esa preocupación. Sí, ya te preocupaste por un momento, pero ponla sobre Dios. Es lo que dice Pedro: pon esa ansiedad que tú traes, pónsela a Dios, deposítala en Dios, échala sobre Dios. No está diciendo nunca se afanen, nunca estén ansiosos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no debe de ser de una manera continua que nosotros estemos ansiosos. No debe de ser. Dice el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Miren la exhortación, dice echar. ¿Y qué debemos echar? Dice el apóstol Pedro: toda vuestra ansiedad. Ansiedad, hermanos, es todo aquello que produce en nosotros distracciones, cargas, preocupaciones anticipadas, innecesarias, preocupaciones que no son justificadas. Muchas veces, hermanos, muchas veces nos preocupamos por algo que todavía no es realidad. No sabemos muchas veces qué es lo que va a venir mañana.
y ya estamos preocupados, pensando en lo que puede venir. La ansiedad, la mayoría de las veces, tiene que ver con eso, hermanos, con estar preocupados sin necesidad de estar preocupados, con estar llevando una carga, hermanos, que no es necesario llevar. Y puedo decir, hermanos, que la ansiedad es un término que podemos decir todos conocemos muy bien. La ansiedad. ¿Quién no se ha preocupado? ¿Quién no ha estado intranquilo por cualquier cosa? Puede ser un vicio, lo que lo hace estar intranquilo. Puede ser una deuda, y más con estos días que estamos viviendo. Puede ser una enfermedad. Puede ser que ahora mismo tú que estás escuchando estás enfermo, estás sintiendo algunas cosas que dices son síntomas del coronavirus y estás ansioso. Entre paréntesis, yo quiero decirle que si tiene tos, pues no necesariamente es el COVID. Que si tiene un poco de gripa, no necesariamente es el coronavirus. Tranquilos, tranquilos. Antes que existiera el coronavirus también había gripa, y también había tos, y también dolía la cabeza, y también el cuerpo estaba cortado, como dicen. No estemos ansiosos, hermanos, por algo que todavía no sabemos. No estemos preocupados por cosas que todavía no estamos confirmados en ello. Por nada estáis afanosos, dice el apóstol Pablo. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad, toda preocupación. Eso es lo que está diciendo, que debemos de poner en Dios. Toda preocupación, desconocer el futuro, desconocer las personas, desconocer las intenciones de las personas. A veces, hermanos, el desconocernos a nosotros mismos nos causa preocupación, nos causa inseguridad, pero vivir de ese modo, hermanos, no es bueno, no es bueno, es tormentoso vivir de esa manera, preocupados. La ansiedad, hermanos, no nos permite disfrutar el presente y no sabemos si en el futuro van a venir esas cosas por las que estamos preocupados. De repente estamos preocupados, y es cierto, a veces por la enfermedad que de repente vino a nuestra vida, porque enfermedades van a venir. Y de repente estamos preocupados por esa enfermedad. Gozamos de mucha salud o de buena salud por muchos años, y de repente vienen cosas a nuestra vida que decimos, no me pasaba esto, ahora me pasa. Vaya, a veces hasta decimos, yo podía comer de todo, pero ahora ya no puedo. Y tenemos que andarnos cuidando. Pero ¿sabe qué? No se preocupe tanto. No se preocupe tanto, no se llene de ansiedad pensando qué comeremos o qué beberemos para no enfermarnos. No, tranquilos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, todo lo que nos preocupa, hermanos, todo lo que nos inquieta, hemos de depositarlo en Dios, hermanos. Dije, hay ansiedad por tantas cosas. Hay ansiedad por problemas con los hijos, hay ansiedad o preocupación por querer sacar al hijo de las drogas, por ejemplo, por las malas compañías con las que anda. Hay ansiedad, hay preocupación porque el hijo no llega, la hija no llega. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? No queda más que echar nuestra carga sobre Dios, echar nuestras ansiedades sobre Dios. Hace rato hablé acerca de lo que el salmista decía. Dice el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Muchos hemos escuchado historias como la de aquel
anciano que va cargando, dicen, un costal de papas. Y un hombre pasa en su carro, en su troca, ahí junto con él, a un lado de él, y le dice, lo llevo. Y el hombre insiste en ir caminando. Al fin, después de que le insisten también en que lo llevaban, el hombre accede. Se sube al carro o a la troca, pero el costal lo sigue cargando. Y cuando el hombre que le está llevando le dice, oiga, ¿por qué no baja su costal para que descanse? Y el anciano dice, me está llevando a mí y quiere llevar también mi costal. Hermanos, Dios nos ha llamado para seguirle, nos está llevando a nosotros, pero a veces, hermanos, no soltamos la carga que traemos. Y nos dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga, y el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que aprender a descansar en Dios, hermanos, a confiar en Él, a dejarnos llevar por Él. Hace unos 2 días atrás, Ruth ponía una publicación por ahí, donde dice, saca tus manos, o sea, ya no lleves esa carga, tú quita tus manos y déjalas en las manos de Dios. Es algo que tenemos que hacer. Ahora, miren en quién hemos de depositar nuestra ansiedad, sobre quién debemos depositar nuestra carga. Echa sobre Jehová tu carga. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dije, hermanos, el versículo 6, de ahí del capítulo 5, dice de esta manera, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y luego el versículo 7 comienza diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El apóstol Pedro está diciendo que nuestra ansiedad, nuestra preocupación, la presión esa que traemos, la pongamos en Dios. Hermanos, no es sabio llevar cargas, porque ¿saben qué? De repente las vamos a querer, esa carga que traemos, esa presión que traemos, esa presión nos mueve a hacer cosas con otras personas. Y sufren otros, porque no podemos llevar nuestra carga sin una reacción de parte nuestra. El hombre está presionado, llega de su trabajo presionado por algo que pasó allí. Y en vez de depositar su carga en Dios, llega malhumorado a su casa. Y al primero que se encuentra sobre él descarga su frustración. Si es la esposa, sobre la esposa. Si son los hijos, sobre los hijos. Hermanos, debemos de aprender a depositar nuestra carga sobre quien debe depositarse. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Filipenses capítulo 4, otra vez, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, es en Dios, es a Dios a quien debemos de traer nuestras cargas, es a Dios, en Dios en quien debemos depositar nuestras cargas. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mateo, el capítulo 6, el verso 34, dice de esta manera, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y en el capítulo 11, el versículo 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Señor Jesucristo nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Ahora,
Dice el mismo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las ansiedades, hermanos, debemos echarlas sobre Dios. Jesús dice, vengan a mí. Es en Jesús en quien debemos poner nuestras cargas. No deberíamos de llenar nuestro corazón de ansiedad, de preocupaciones. No deberíamos de echar en nuestra mente las preocupaciones. Por eso hay muchos deprimidos, por eso hay muchos paranoicos. Tienen un poquito de temperatura y ya están preocupados. Coronavirus. Tienen un leve dolor de cabeza y ya están pensando en el coronavirus. Paranoicos. Hermanos, las ansiedades no debemos de dejarlas ni en nuestro corazón ni en nuestra mente. Dice que debemos echarla en Dios. Y Jesús dice, vengan a mí. Hermanos, hasta el perro sufre. Porque las cargas las estamos llevando y ya no las podemos aguantar. Y sobre alguien tenemos que echar nuestra frustración. Y Dios dice que debemos echar nuestras cargas sobre Él. Jesús dice, vengan a mí. Nuestra responsabilidad, hermanos, es confiarle a Él lo que nos preocupa, es echar sobre Él nuestras cargas, es rendirnos ante Él y decirle, Señor, no puedo yo solo. Aquí está esta carga que yo traigo. En varias ocasiones, hermanos, el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y esperar en Dios tiene que ver, hermanos, con echar en Dios nuestras cargas. Recordemos, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo. Así que no os afanéis por el día de mañana. Nuestros afanes, nuestras preocupaciones, debemos de ponerlas sobre Él. En el Salmo 37, el versículo 5, dice de esta manera el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hemos de depositar de una manera absoluta nuestra confianza en Dios. A Él le agrada que confiemos en Él. No podemos hacerlo a medias, hermanos. O confiamos o no confiamos. No podemos traer nuestras ansiedades y problemas a ver si Él los puede solucionar. No, Él los puede solucionar. Así que debemos de traer aquello que nos preocupa y ponerlo en sus manos y dejar que Él actúe. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así dice la Escritura. Hemos de descansar en Dios. Y dice el apóstol Pedro, ¿por qué, hermanos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dice, ¿por qué hemos de depositar nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Solo Él y nadie más que Él tiene cuidado de nosotros. Nadie como Él va a cuidar nuestras vidas. Nadie como Él va a cuidar tu vida. Echa toda tu preocupación sobre Dios. Descansa en Él. Descansa en Él. Jesús te está invitando a que saques toda ansiedad, a que saques todo problema, todo diagnóstico que te pueda dar el médico, todo desempleo, toda relación o circunstancia que está dañando tu vida, sácala y dala a Dios. Dios no te está pidiendo que hagas algo
por tu preocupación algo que no sea permitido, que no sea válido. En ningún momento Dios intenta minimizar las cosas que tú puedas hacer, pero primero, dice Dios, echando, por medio del apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él la va a llevar. Él quiere llevar tu carga. Mira una cosa, hermano. Leía esto de dos personajes de una novela. Uno le dice al otro, ¿cuántos escalones tiene esa escalera? Y el otro dice, no sé. ¿Te das cuenta? Le dice que tú ves, pero no observas. ¿Cuántas veces has subido esa escalera? Cientos de veces. ¿Y no sabes cuántos escalones tiene? No. Tú ves, pero no observas. ¿Saben, hermanos? Cuando Jesús habló acerca de la preocupación o de la ansiedad, le dijo a los suyos, miren las aves, miren los lirios del campo. Hermanos, a veces miramos las aves, cómo Dios las alimenta, y miramos las flores del campo tan bonitas, pero no observamos y no meditamos en que es Dios el que las sustenta y las cuida. Y si Dios hace eso con los pájaros, si Dios hace eso con las flores, ¿cuánto más hará por nosotros? Hermanos, confiemos en Dios, depositemos en Él nuestras cargas. Dice Pedro, nos recomienda Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Dile a Dios tu problema y déjaselo para que Él lo resuelva. Él quiere resolverlo, quiere que tú descanses. Y para hacerlo, ora a Dios. Dice el apóstol Pablo, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ora, dile a Dios lo que te pasa. Inclinemos nuestro rostro. Señor, tú conoces los problemas que tenemos, tú conoces las necesidades que tenemos, y estamos orando que tú nos atiendas, que tú trabajes en esas necesidades. Conoces a cada uno de los que estamos participando en esta meditación, y te pedimos que según sea la necesidad tú te manifiestes y ayuda a descansar en ti, ayuda a tener paz en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.